amigos, bienvenidos a un segmento más de Consulta al Especialista. Agradecemos a todos quienes nos están siguiendo a través de nuestra plataforma de Facebook en elnorte.es. Hoy tenemos la visita del doctor Luis Herrera, quien es médico clínico intensivista, y vamos a hablar de un tema muy importante como es la gripe H1N1. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola Jessy, buenos días, gracias por la invitación y esperamos solventar todas las preguntas que ustedes tengan. Sobre este tema tan importante como es la H1N1. Y para empezar la entrevista, doctor, ¿qué nos puede decir qué es esta gripe? Bueno, la gripe H1N1 es una variedad de la influenza A. Es un tipo de gripe que padece todo el planeta y cada cierto tiempo alcanza una mutación y por eso demuestra signos de gravedad. Los reportes más clásicos de esta gripe A están desde el año 1918 con la conocida gripe española que mató a muchas personas en aquellas épocas. Cada aproximadamente 10 o 15 años muta y tiene distintos reservorios como cerdos o aves y el ser humano y alcanza un nuevo tipo de gravedad. Bueno, las personas normalmente le decimos de esta gripe como influenza, ¿no? Pero también hay que destacar que existe la influenza estacional para que las personas no se confundan. ¿Cuál es la diferencia? Realmente casi vendría a ser lo mismo. Los episodios de gripe se dan en cambios de estaciones, de ahí viene su nombre. Generalmente a finales de año, principio del año, hay un cambio del clima en el planeta, hay grandes movimientos de masas de aire y eso facilita la difusión de los virus en el planeta. Entonces concuerdan con esas estaciones y por eso se le ha dado ese nombre. Y antes también llamábamos gripe porcina, ¿no? ¿Por qué se le ha dejado de denominar así? Bueno, lo que sucede es que este tipo de virus de la influenza A tiene algunos reservorios. Se llaman reservorios, son los seres vivientes en los que él se puede reproducir, en los que él puede multiplicarse. Y este tipo de virus puede reproducirse tanto en los cerdos como en las aves y en los seres humanos. Se cree que la última mutación tiene dos variedades de entradas a cerdos, también a variedades de aves de corral y el ser humano, pero parece que se la detectó inicialmente en los corrales de cerdos en la China y por eso de ahí comenzó a llamarse de esa forma. Como gripe porcina, como gripe pero porcina. Ahora ya también tenemos la idea de que es la H1N1, ¿no? Sí, estamos nosotros siempre en contacto con este virus. De hecho está presente todos los años, pero cada cierto tiempo adquiere una nueva variedad y de ahí viene la gravedad. Y precisamente, ¿cómo se transmite este virus? El virus está en el ambiente, Nosotros los seres humanos, al tener la gripe, emitimos en el estornudo, en la tos, pequeñas partículas de fomites, se llaman, que esos pueden ser captados por otras personas y así se produce el contagio. O en las manos también, si es que no hemos tenido una buena higiene. La transmisión es muy fácil, es rápida y por eso se producen pandemias y se ha extendido en todo el planeta. Y bueno, una de las partes importantes que acaba de mencionar es el lavado de manos. Esto es como una parte fundamental para evitar el contagio, ¿no? Sí, Jessy, sobre todo en el ámbito hospitalario nosotros estamos acostumbrados a lavarnos las manos permanentemente al hacer cualquier tipo de intervención, pero estas costumbres en épocas de epidemia también debería ser difundida a la población en general, a lavarse bien las manos, a usar antisépticos, también cuando hay estornudos o tos, cubrirse las fosas nasales o la boca para evitar la transmisión. Es muy difícil evitar la transmisión, por eso a veces por eso se instaura, y son políticas incluso del ministerio, las vacunas para este tipo de enfermedades. En cuanto a los síntomas, doctor, ¿cuáles son los síntomas a los que debemos prestar especial atención? Los síntomas son como de cualquier gripe. La diferencia es que entre la primera y segunda semana de enfermedad, la mayoría de gripes, el 90%, terminan de solucionarse espontáneamente con un poco de analgésicos o antitérmicos, pero en cierto tipo de personas a la siguiente semana de enfermedad no se resuelve el caso. Y son pacientes que acuden nuevamente a una consulta porque se sienten mal
Y el problema ya no solo pasa de afectar a las vías aéreas, a las vías aéreas superiores, sino también se van hacia los bronquios y a los pulmones. Cuando afecta el virus a los bronquios y los pulmones, entonces el paciente no puede respirar o tiene mucha dificultad para respirar. Esos podrían ser los síntomas de que tú tienes una infección H1N1 que va camino a la gravedad. Otro podría ser también cuando hay mucha fiebre y no se resuelve, o incluso cuando hay cambio de la expectoración que tiene el paciente. A un principio no tendrás flema, pero después la flema puede cambiar a un color amarillento. Eso nos dice que ya no solo es un problema de vías altas, sino también está afectando a bronquios y pulmones. En la parte que nos cuenta de la flema, ¿no? Debemos prestar atención, tal vez en los colores. Normalmente nos cuentan los especialistas que hay que prestar atención al color. Sí, eso es un signo de que el proceso infeccioso ya no está solamente acompañado de una infección viral. Puede ser que pasó a una infección incluso bacteriana, porque los pulmones hinchados, inflamados, que tuvo un origen en una infección viral, son la tierra fértil para que una infección bacteriana se siente en ese lugar. Doctor, en cuanto a la fiebre, siempre las personas nos comentan, sobre todo las abuelitas, las mamás, que es importante bajar la fiebre de las personas porque esto podría tener graves consecuencias. ¿Esto es así? Hay que reconocer que es un poquito, ya hice más al término técnico médico, que la fiebre que debe preocupar es la que está más allá de 38.5 grados centígrados. Eso es realmente fiebre, porque elevaciones de la temperatura hasta 38 grados se las conoce como febrículas, y esas son las que la abuelita nos ha enseñado con pañitos a mejorarlas, ¿sí? Esas se puede manejar en casa, se llaman medios físicos, curar la fiebre con medios físicos. Pero si hay una fiebre más de 38.5 grados centígrados, eso es un indicador de gravedad. Peor aún, una fiebre de 40 grados, significa que el organismo no se está pudiendo defender bien del agresor. Y en el caso extremo de que no podamos controlar, o puede ser también porque la persona no se quiere controlar la fiebre, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, un paciente que hace unos episodios repetitivos de fiebres sobre 38.5, como les expliqué, hay gravedad. Entonces, significa que no solo se está afectando las vías respiratorias, la infección puede repercutir en todo el cuerpo y traer a lo que nosotros conocemos como una falla multiorgánica. Esos son los pacientes que van a terapia intensiva y que son los casos más publicitados, los que se escucha que hay la alarma, que se llenaron las unidades de cuidados intensivos. Y en la parte de cuidados intensivos, doctor, ¿cuál es el proceso? Normalmente las personas que no han pasado por eso, no se sabe cómo es el proceso que es adentro. ¿Usted nos puede comentar algo al respecto? Claro, yo soy médico clínico intensivista, trabajo en unidad de cuidados intensivos a nivel público y privado, entonces tenemos mucha experiencia en manejar estos casos. Generalmente estos pacientes que han fracasado los tratamientos requieren la ayuda de respiración artificial con ventiladores mecánicos, requieren sedación, requieren drogas para mantener la presión arterial. Un paciente con H1N1 grave puede estar aproximadamente entre 1 o 2 meses en el hospital y es un esfuerzo muy grande que se hace en aquel lugar por salvar la vida. Aquí en nuestra localidad hemos tenido casos reportados, pero ha sido un esfuerzo muy grande y no hemos tenido víctimas que mortales lamentar. ¿Sí? Pero sí han estado en lo que es cuidados intensivos. Sí, sí. Tal vez podemos hablar, si es que después de lo que la persona se recupera, sale de cuidados intensivos, el hecho mismo de haber estado en cuidados intensivos, ¿le deja algún tipo de secuela? Sí, esa es una muy buena pregunta porque a veces nosotros pensamos que pasó el problema y uno regresa a la vida normal. Pero un paciente que pasa 1 mes, 2 meses en cuidados intensivos se queda muy debilitado, no se puede reinsertar a la actividad cotidiana. Algunos incluso se pueden quedar con secuelas respiratorias, no tendrán que usar oxígeno permanente. Mucho depende de cuán rápido fue atendido el paciente y si el tratamiento fue efectivo.
En estas épocas, en las épocas que estamos terminando, pues todavía vemos un poco de rezago de pacientes con este tipo de problemas, pero la población está aprendiendo, está acudiendo a hacerse ver, si tiene dudas y hay fracasos de tratamiento, pues consulta. Y eso es una fortaleza también, ¿no? Y en cuanto a las poblaciones de riesgo para el H1N1. Las poblaciones de riesgo son las mismas para todas las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Los niños, los tercera edad o pacientes con enfermedades crónicas, su debilidad propia hace que ellos sean más susceptibles a llegar a tener más efectos nocivos sobre los pulmones, sobre todo. Y para eso usted nos comentaba al inicio de la entrevista que existen las vacunas. Así es. Año a año se van sacando vacunas según el tipo de virus. No es que en el año 2009 fue la pandemia con la que comenzó esta época moderna de la H1N1, pero no es que el virus aislado en esa vez nos siguen a nosotros inoculando en las vacunas, sino que cada año se hace un análisis de qué variedad hubo y la van incorporando en las vacunas. ¿Sí? Las vacunas lo que nos están dando es ya las defensas anticipadas ante un nuevo brote. Así funcionan de esa manera. Entonces es un aliado del sistema inmunológico. Cuando usted nos comenta, ¿no?, en el 2009 que empezamos con todo esto de las vacunas, la concienciación, también existía la creencia, ¿no?, de que habían secuelas de la parte de las vacunas para los niños, a los adultos mayores. ¿Esto con el tiempo y con los estudios se fue desechando? Hay reportes, sobre todo en China, que son millones de habitantes, ¿sí? Inocular en el cuerpo una sustancia que no es propia tiene sus riesgos, por más cuidados que se haya tenido, ¿no? Hay algunos casos aislados de reacciones en el cuerpo como debilidad muscular, ese tipo de cosas, pero son muy escasas en comparación con el beneficio que trae a toda la población. Como le repito, inocular algo en el cuerpo humano no va a estar libre totalmente de que haya algo, pero haciendo una comparación con toda la población planetaria y en la cantidad de personas que se pueden salvar o beneficiar, ahí están los resultados, ¿no? También hablábamos de los tratamientos, ¿no?, que existen. ¿Esto se debería también a las fases en las que esté? ¿Es un tratamiento diferente? Sí, cuando uno detecta un verdadero caso de una gripe H1N1, ¿sí?, y hay nexo epidemiológico sobre todo, se administran antivirales. Son medicamentos específicos que destruyen al virus. Esto se maneja por una política del Ministerio de Salud, porque no está a la venta libre. Si estuviera a la venta libre el medicamento, pues se crearía también resistencia, así como sucede con las bacterias y los antibióticos. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es mientras más temprano se dé el medicamento y haya un nexo epidemiológico. Nexo quiere decir una relación con alguien que ha tenido, sí nosotros podemos ver que los pacientes se recuperan más rápido y no terminan llegando a cuidados intensivos o a hospitalizaciones prolongadas. Doctor, un tema muy importante que acaba usted de mencionar son los antibióticos. Esto es algo un poco complejo, ¿no?, para las personas, porque se sabe que los antibióticos tienen que cumplir cierto número de días para que no se hagan resistentes y también consumirlos a un horario específico. Así es. Cuéntenos un poco para que las personas conozcan acerca del manejo. Sí, el uso de antibióticos es directamente para infecciones provocadas por bacterias. Y nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que hacer hincapié en esto porque el uso discriminado nos ha traído actualmente problemas serios, porque ya nos quedamos sin herramientas para tratar a nuestros pacientes. Cuando se administra un antibiótico tiene que ser la dosis adecuada, el tiempo adecuado y vigilado los resultados. En el caso de las infecciones virales, no es que sea distinto, sino que el germen es otro, es un virus, ¿sí?, y un antibiótico no le va a hacer efecto. Entonces, eso puede confundir muchas veces el escenario y a nosotros darnos una idea de que ha habido un fracaso. Lo que sucede es que no era una bacteria,
era un virus. Entonces la consulta al médico, la consulta al profesional es muy importante para llevar el tratamiento adecuadamente. En el momento en el que nos han recetado antibióticos y nos dicen, por ejemplo, cada 8 horas, cada 12 horas, debemos de hacerlo exacto. Sí, porque los antibióticos o los antivirales también tienen una concentración en la sangre que se permanece constante y durante ese tiempo hace el mayor efecto. Si está diseñado para hacer 8 horas, significa que 8 horas sobrevivirá el antibiótico o el antiviral en la sangre. Y tendremos que volver a tomar otra dosis para que se mantenga estable. Si no hacemos eso, los virus y las bacterias tienen en su genética la capacidad de rápido aprender a defenderse y se generan resistencias. Tal vez podemos hablar como de un tiempo como máximo que podemos dejar pasar. Por ejemplo, si tenía que tomar a la 1 de la tarde y yo me pasé media hora, ¿eso ya implica un riesgo? No tanto, pero por ejemplo hay medicamentos que son diseñados para darse una dosis en el día y si tú te tomaste a las 8 de la mañana y te equivocaste por alguna razón, no lo pudiste hacer, pues después de unas 2 horas lo estás cumpliendo. Pero hay otros medicamentos más estrictos que se dan cada 6 horas, entonces esos ya es más complejo, tienes que ser mucho más cumplido. Hay que ser sobre todo cuidadosos, ¿no? Sí. Bien, doctor, ¿cuáles serían las complicaciones que trae la influenza? Bueno, las complicaciones agudas son la insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria quiere decir que los pulmones no están en su capacidad de cumplir sus funciones básicas, que es oxigenar la sangre y eliminar el CO2. Cuando hay esa complicación, el paciente se pone en un estado de mucha gravedad, en un estado en el que corre riesgo su vida y él tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Si el paciente sobrevive a esto, puede dejarle secuelas como fibrosis pulmonar, ¿sí? Si es que no le costó la vida por un manejo tardío o un error en el tratamiento. Claro. Esas serían como las complicaciones más severas que tendríamos. Sí, así es. Bien, doctor, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista y para todas las personas que nos están viendo, ¿cuáles serían las recomendaciones para proteger a nuestra familia? Bueno, cuando estemos en las épocas de gripes, ¿sí?, que más o menos todos ya conocemos, es no automedicarse. Si es que hay problemas de tratamientos que no funcionan, debemos acudir a las unidades especializadas, a los médicos que tienen más experiencia, porque el tiempo es valioso. Si dejamos pasar a los pacientes que avancen la recuperación es más tardía. Recordar que una gripe en el lapso de una semana está solucionada, pero si persiste más allá de eso, hay algo malo. Y ese puede ser el caso de una gripe H1N1 que va a tener un desenlace fatal. Bien, muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Luis Herrera. Hemos conversado sobre este tema tan importante y bueno, la recomendación es siempre asistir al médico ante cualquier eventualidad que exista. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Les invitamos el próximo jueves, tendremos un nuevo especialista y para que nos sigan en elnorte.es. Muchas gracias.